Hey everyone, welcome to the Mobile User Acquisition Show. In the Mobile User Acquisition Show, we feature interviews with the smartest folks in mobile and growth who share invaluable, actionable, tactical insights on every aspect of mobile growth and marketing, not to mention some adjacent areas just as well. The Mobile User Acquisition Show is presented by me, Shamant Rao, CEO of the mobile growth marketing firm Rocketship HQ, and produced by Karishma Sundaram, our superstar content marketing manager at Rocketship HQ. Each episode includes strategies, tips, and pointers from the leading edge of mobile growth marketing that you can use to unlock tremendous growth for your app in a sustainable and capital-efficient manner. Este es nuestro segundo episodio del Mobile User Acquisition Show en español. An English version of this episode will follow shortly, though. Estamos emocionados de dar la bienvenida a Naher García, la jefa de adquisición de usuarios en Ethermax, los creadores de la exitosa serie de juegos Trivia Crack. Hoy hablaremos sobre un tema en que Naher tiene una perspectiva única: cómo trabajar con influencers a gran escala. Hoy hablaremos con Naher sobre cómo identificar influencers y sus audiencias, cómo dar pautas a las influencers para las campañas, cómo rastrear las métricas de estas campañas y cómo estructurar un calendario de marketing de influencers a gran escala para crecer un juego a millones de usuarios. Naher, desde que hablamos por primera vez, he visto que eres increíblemente creativa e inteligente en todos los temas de marketing. Y estoy encantado de hablar contigo hoy, especialmente porque hoy vamos a hablar sobre un tema en el que estás explorando nuevas fronteras en un canal único y muy interesante para todos. Por estas razones, me encantaría darle la bienvenida al Mobile User Acquisition Show. Bienvenida, Naher. Muchas gracias, Shamant. Es un placer estar acá contigo hoy. Sí. Al principio, ¿qué te inspiró a empezar a probar las creatividades de influencers por primera vez? Bueno, creo que algo que empujó mucho esa decisión fue la necesidad de escalar nuestros esfuerzos en adquisición de usuarios. Yo he tenido la chance de armar varias áreas y varios equipos de adquisición, tanto en la industria de gaming como en compañías de e-commerce en el pasado. Y creo que llega un punto, sobre todo en productos que quizás tienen estrategias de adquisición masiva, donde se empieza a notar la necesidad de invertir más, ¿no? Y cuando digo escalar, digo tanto en términos de volumen de usuarios como en términos de calidad. Sabemos que la mayoría de las veces para atraer usuarios con buena rentabilidad hacia un juego tenemos que sacrificar la cantidad de usuarios que traemos. Sí. Y este es uno de los desafíos más grandes a los cuales se enfrentan muchas compañías de gaming, ¿no? Cómo poder escalar la adquisición, comprar cada vez más usuarios y que esos usuarios rindan cada vez más en un escenario absolutamente competitivo, ¿no? Con más jugadores dentro de las subastas, con CPMs que se incrementan, etc. Yo creo que en Ethermax, por ejemplo, llegamos a ese punto. Nosotros tenemos una inversión enorme en adquisición, en UA, y la realidad es que nos empezaron a quedar un poco cortos en los canales de adquisición tradicionales, ¿no? Por lo que salimos a buscar nuevas oportunidades de inversión y en ese marco el marketing de influencers viene creciendo mucho en los últimos años, perdón, y se proyecta todavía un crecimiento muchísimo mayor. Y por otro lado, nosotros nos encontrábamos en un escenario donde ya teníamos como muy consolidadas las bases de nuestra adquisición y vimos una oportunidad enorme ahí en el marketing de influencers que quisimos comenzar a explorar y a entender de ese mundo. Sí, los canales tradicionales como Google, Facebook y networks de anuncios se han vuelto muy competitivos, se han muchos caros en los últimos años.
especialmente con iOS 14, tenían otros problemas con rastrear estos canales. Por eso yo puedo entender eh, eh, porque tu equipo ha buscado otros canales, especialmente sé que tienes billones de usuarios que quieres escalar en términos de volumen y calidad también. ¿Sí? Por eso creo que era necesario que exploraras otras opciones, además de los canales tradicionales. Sí, Uh, absolutamente. sí, también al principio, ¿cómo evalúas la afinidad de un influencer con el juego? Muchos influencers nunca han trabajado con juegos antes. Uh, ¿Cuáles son algunas de las señales que buscas que sugieran que el influencer puede ser bueno para promocionar el juego? Bueno, el mercado creo que es muy joven y creo que todavía hay mucho que aprender. También es un mercado que está muy amenazado por el fraude, independientemente del país donde Sí, estemos apuntando. Hay mucha venta de fake users, con lo cual tenemos que tener cierto cuidado cuando evaluamos un nuevo influencer, ¿no? Y en nuestro lado invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en investigación sobre la calidad de la audiencia sí, antes de avanzar con una campaña, con un influencer en específico. Cuando arrancamos, lo primero que hicimos fue hacer como un research general para entender qué tipos de influencers existían, qué sí, categorías pueden llegar a sernos más útiles en base, bueno, en base a nuestros goals. Y bueno, a partir de ahí empezar a mapear diferentes tipos de youtubers, de instagramers, de tiktokers, sí, que no necesariamente tenían que dedicarse al rubro del gaming, pero que sí tenían como buenos ratios de engagement en sus cuentas. Em, y cuando salimos a buscar un nuevo influencer, ponemos especial atención en que su audiencia sea afín a la audiencia de nuestros juegos, ¿no? El marketing de influencer se basa en un principio medio básico que es si mi amigo o la persona que yo sí, sigo lo recomienda, hay muchas chances de que yo lo pruebe, ¿no? Em, no nos detenemos tanto en la calidad, en la cantidad de los followers que puede tener, sino en la capacidad que tengan para influir sobre su audiencia. sí. Sí entiendo correctamente que al principio tienes que identificar todas las categorías, todos los tipos de influencers en todos los canales, YouTube, TikTok, Instagram y otros canales de influencers. ¿Sí? Uh, ¿Puede darnos ejemplos de tipos de audiencias que investiga? También con tu juego Trivia Crack, trivia pueden sobre cualquier tema, deportes, entretenimiento, política y otros temas. ¿Cómo decides qué categoría de influencers priorizar? Uh, También hay categorías que te sorprendieron en tus pruebas. Sí, totalmente. Nosotros somos líderes en juegos de trivia y la trivia es algo atemporal que traspasa generaciones, a todo el mundo le gustan. Sí, Eh, y como dices, pueden estar asociadas a cualquier temática, entonces eso nos da como cierta flexibilidad para poder adaptar el contenido a diferentes categorías de influencers sin dejar de mostrar un mensaje relevante, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho pruebas con muchísimas categorías, desde canales de anime, lifestyle, cosplayers, gaming, y en este punto creo que es muy importante el proceso de prueba y error, ¿no? ujú, En ese sentido, no deja de ser una experimentación creativa y en ese proceso creo que aprendimos, o estamos aprendiendo, mejor dicho, a entender cuáles son las temáticas que mejor funcionan y cuáles tenemos que dejar pasar. Todo lo que es, por ejemplo, anime y cómics es un nicho que hemos descubierto recientemente, donde hemos tenido experiencias positivas y no nos hubiéramos imaginado que
podía llegar a funcionar también. Pero como Sí. todo, requiere tiempo y procesos muy establecidos para ir aprendiendo cuáles son las mejores categorías para cada juego. Sí, anime no puedo imaginar que es un buen para categoría de trivia. ¿Puedes adivinar que por qué el categoría de anime es tan bueno para tus juegos? Sí, no, la verdad no lo hubiéramos imaginado. Fue Sí, algo que exploramos y salió bien. sí, Un sí, sí. hallazgo. Sí, si tú dices es un proceso de prueba y error, sin este tipo de proceso, nadie lo habría averiguado que este tipo de categoría es tan bueno para este juego. ¿Sí? También los influencers tienen diferentes estilos y diferentes formas de compartir vídeos. Puede darles diálogos exactos o darles pautas generales y libertad para hacer lo que quieran. ¿Qué tipo de pautas le daría a un influencer? Bueno, generalmente tratamos de no darles guiones o diálogos exactos para trabajar. Nosotros lo que buscamos es siempre una asociación a largo plazo donde ambas partes saquen beneficios de las campañas que disparamos en conjunto. Sí. No, no deja de ser un trabajo 100% en equipo entre las ideas creativas que puede tener el influencer y lo que nosotros necesitamos como compañía. Y yo siempre prefiero los acuerdos donde ambas partes ganen, ¿no? Y hago hincapié en Sí. esto porque creo que en todo contexto al usuario hay que cuidarlo. Nosotros, Ujú. además de ser una compañía internacional de tecnología y desarrollar juegos, también somos de alguna manera generadores de contenido y sabemos que una audiencia fidelizada es muy valiosa en términos de marketing y en términos de negocio, con Sí. lo cual para nosotros lo más importante es primero cuidar la audiencia de ese influencer y que el mensaje que queramos transmitir sea lo más acorde a los intereses de esa audiencia, ¿no? Entonces hacemos un trabajo en conjunto con cada influencer donde se piensa cuál sería la mejor comunicación y el mejor mensaje para promocionar nuestros juegos, sin dejar de lado la experiencia de ese usuario que finalmente va a ser el que va a ver el posteo en las redes sociales. Y muchas veces dejamos que el influencer nos proponga la temática o el concepto del lado creativo, entendiendo que ellos también conocen mejor a sus usuarios y nosotros de nuestro lado tratamos de brindarles herramientas como pueden ser promociones especiales o beneficios exclusivos dentro del juego solo para sus seguidores. Eh, Creo que tener esa posibilidad es clave y también suele funcionar muy bien, ¿no? Además es un punto importante y es la manera como más natural y no invasiva de dar a conocer un Sí, producto por este medio. sí, sí, es importante para preservar la creatividad, para hacer en una manera muy natural. También, ¿usas algún tipo de herramientas para hacer research sobre estos influencers? Por lo general usamos herramientas internas, Sí, no trabajamos con proveedores externos por ahora. sí, No descartamos la posibilidad de hacerlo, pero por ahora estamos entendiendo bien cómo funcionan los procesos y necesitamos como hacerlo nosotros primero. sí, Em, pero no, por ahora nos manejamos con herramientas de manera interna. sí. En estas herramientas internas, ¿qué tipos de métricas o hechos mires durante en este proceso de research? Bueno, hay KPIs que quizás no son los mismos KPIs que nosotros usamos en la adquisición tradicional, pero no dejan Sí, de ayudarnos, que son, por ejemplo, la cantidad de vistas, el engagement, ¿no?, de sí, ese influencer, el tiempo que pasa desde que se publica, desde que se sí, hace la publicación hasta que, por ejemplo, las redes lo empiezan a exponer a un público mayor. Son signos que nos van dando pautas de dónde estamos parados, sin dejar de lado que, bueno, influencers es algo que tiene mucho más que ver con branding que con sí, performance, ¿no? sí, Entonces, eh, tenemos como que empezar a aprender
a hacer performance de una manera muy, muy diferente. Y creo que Sí. en ese aspecto utilizamos las herramientas que tenemos disponibles. Sí, sí, sí. Estos métricos están disponibles en las plataformas públicas. Muchos de estos métricos están disponibles, por eso creo que es fácil para usar herramientas internas para evaluar esos tipos de influencers. Sí. También trabajas con muchos influencers. Tengo curiosidad por cómo se programan las posts de estos influencers y cuando publiques estas posts. También, porque este tipo de horario, sí, Bueno, creo que con respecto a eso uno va descubriendo buenas prácticas, ¿no? A medida que va aprendiendo y transitando el camino de descubrir lo que funciona y lo que no. Con sí, respecto a la programación de posteos, por lo general nosotros hacemos un análisis del influencer para entender justamente si su audiencia es afín a lo que nosotros necesitamos a nivel producto, marketing, hay como un proceso ahí. Se descarta, lógicamente, que tenga fake followers y nos aseguramos de que su sí, audiencia sea legítima antes de comenzar a hablar. Y después se hace un primer contacto con el influencer donde exploramos juntos qué tipo de integración es la más conveniente, ¿no? En qué red nos es ujú, más útil salir, en qué mercados, en qué horarios. Conversamos acerca de las pautas y los guidelines que necesitamos a sí, nivel creativo. sí, Y sin duda hay cuestiones como el horario, el día de publicación, que sabemos que funcionan mejor o peor, dependiendo del influencer, lógicamente, y sí, de la red. Así que eso también se coordina con el propio influencer y finalmente se planifica una o varias fechas de salida de estas acciones en un calendario. Y es cuestión de probar y analizar resultados. Hoy estamos apuntando a tener casi un posteo diario de acá a fin de año, con lo cual nos va a permitir como una construcción de marca sostenida en el tiempo, que sin duda nos va a posicionar mucho mejor a nivel branding para el sí, próximo año. sí. ¿Cómo está este calendario de que tú hablas? Bueno, no tiene mucha ciencia, es un calendario que lo vamos Sí, manejando con cada influencer y planificamos ahí qué fechas son las más convenientes salir, de sí, acuerdo a lo que el influencer le parezca mejor para su canal, teniendo en cuenta su audiencia, y después vamos haciendo los disparos de los posteos y vamos viendo qué pasa a nivel vistas. sí, sí. ¿Cuántos posts salieron cada semana o cada mes? ¿Cómo piensas sobre la cantidad de los posts? Bueno, hoy un poco como lo que te decía, ¿no? Tenemos un calendario casi completo que nos va a permitir poder tener uno o más de un influencer por día Sí, eh, promocionando nuestros juegos. La verdad que eso nos pone muy contentos y creo que poder mantener ese ritmo de posteos diarios es lo que finalmente termina posicionando mejor la marca desde ese lado, ¿no? ujú, Eh, ujú. yo particularmente vengo del mundo de la performance, del performance marketing, Sí, y es acá, como diferente. decís, claro, cambian las reglas del juego y confieso que todavía me cuesta despegarme un poco de ciertos KPIs que antes miraba constantemente como ROI, Sí, LTV, ARPI, pero exacto. creo que tener una buena estrategia de marketing de influencer es sin duda algo que se construye con el tiempo, ¿no? A largo plazo. Sí, Como dije antes, la balanza muchas veces se inclina hacia el lado del branding y es un camino donde uno va entendiendo qué elementos después va a dejar en esa pieza que la va a llevar a ser exitosa o no, ¿no? Como el ingrediente que lo hace viral. sí, sí. Y te confieso que en el proceso que tenemos no es muy diferente al que podemos tener para testear creativos en Facebook o en Google. No, Entiendo, no deja de ser una fuente más de adquisición. entiendo. También me imagino que no puede rastrear métricas de los influencers
tan claramente como lo hace con los anuncios tradicionales como Facebook, Google, etc. Muchos usuarios ven un post de influencer, no hacen clic y instalan más tarde. En TikTok, algunos posts se vuelven virales algún tiempo después de publicación. En estos tipos de escenarios, ¿qué métricas estás rastreando para cada influencer? Porque es un más diferente como el mundo de performance cuando tú dices, como tú dices. Ah, por eso, eh, ¿cómo están tus informes sobre la performance de estos Ujú. influencers? Bueno, un poco sumando a lo que decía antes, por lo general se trabaja en una primera versión de un concepto o una idea y en base a los resultados que vayamos teniendo de engagement, por ejemplo, cantidad de vistas, costo por vista, Sí, este tiempo que pasa, por ejemplo, en TikTok, desde que se publica hasta que TikTok lo empieza a exponer a una audiencia más grande. Bueno, toda esa información que la tenemos y nos permite, dentro de todo, poder ir midiendo y poder ir haciendo iteraciones, manteniendo quizás los elementos que creemos que funcionan y cambiando otros. Eso es muy similar a lo que puede ser sí, experimentación en Facebook, ¿no? sí, Puede ser que hagamos una iteración y cambiemos la música, cambiemos los hashtags, la sí, duración del video. Bueno, y obviamente el contenido de la pieza, el contenido de la trivia, que muchas veces es clave en estos casos. sí, Creo sí. bueno, dentro de lo que es el branding, uno va descubriendo cuál es el mejor Ujú, proceso de experimentación y sí. bueno, a partir de ahí poder crecer. Entiendo. Sí, hay muchas métricas indirectos en esta manera, pero también yo puedo entender que no puedo evaluar exactamente eh, que cómo está funcionando este influencer, pero hay alguna manera para evaluar la rentabilidad de una campaña o rentabilidad de solo un influencer o un grupos de influencers. ¿Cómo piensas sobre estos temas? Bueno, es algo que estamos aprendiendo a hacer también, ¿no? A poder tener una forma de poder medir la rentabilidad de una campaña general o de un grupo de influencers o de un influencer específico con una acción Sí, específica. Hay algo medio clave que es la cantidad de vistas que tienen los posteos, ¿no? Y uno tiene información sobre cómo le va yendo a cada posteo a medida que va saliendo. Em, no es tan fácil, honestamente, y acá te soy sí, sincera, de medir cuál es la rentabilidad en una campaña particular, porque muchas veces esos posteos salen y recién, como decías, al tiempo se empiezan a ver las vistas sobre esos posteos y muchas veces no tenemos un link para traquear desde dónde vienen esos sí, usuarios, con lo cual ahí es donde digo que tenemos que ser muy pacientes como sí, equipos de adquisición para entender estas reglas distintas y quizás empezar a trabajar más desde el lado del branding y no desde el lado de la performance, ¿no? Creo que eso es sí, clave, poder entender y despegarnos quizás del concepto que capaz nos cuesta tanto de estar midiendo quizás más con la lupa del ROI, que acá lamentablemente no lo podemos tener tan claro. em, pero bueno, creo que son otras reglas del juego y hay que aprender a jugar ahí. también, ¿cómo se deciden los precios y la facturación de estos influencers? También, ¿cómo decides si trabajar con una agencia o directamente con un influencer? Bueno, el precio por lo general se acuerda con cada uno dependiendo del tipo de campañas. La cantidad de posteos también y el engagement que tenga cada influencer, o sea, el tipo de influencer. La realidad es que el precio es muy variable y también depende del país donde querramos poner foco. Sí, Lógicamente, mercado de Estados Unidos y Europa tienen CPMs más altos que el resto de Latinoamérica.
Del mismo modo que ocurre con la adquisición tradicional, en ese aspecto no cambia demasiado. Lo que sí a veces suele ser como un desafío poder estar como cerrando acuerdos con influencers muy importantes, muy grandes, y no por un tema de presupuesto. Nosotros tenemos un amplio presupuesto y queremos todavía extenderlo más. Y de hecho estamos por cerrar un acuerdo de varias cifras con una de las influencers más grandes de Estados Unidos. Y sin embargo, desde hace varios meses que venimos como demorados en términos del contrato. Y nada, nos encantaría cerrarlo, pero a veces se hace muy difícil por la posición a veces que toman un poco flexibles, donde a veces están parados o que quizás no cuentan, muchos influencers no cuentan con experiencia trabajando con grandes empresas. Entonces Sí, creo que es un mercado súper joven y que todavía le falta aprender sí, mucho sobre, nada, sobre cómo ir manejando este tipo de acuerdos y que con el tiempo ojalá se pueda ir haciendo más profesional. Creo que cada vez más hay cada vez más empresas que quieren apuntar a invertir con, con influencers y ojalá se profesionalice para poder hacerlo como como una red, ojalá sea la nueva forma de adquirir, ¿no? A futuro. entiendo. Sí, Naher, qué interesante. No sabía todos esos detalles sobre el trabajar con influencers. Al final, ¿tienes algún ejemplos de campañas exitosos o influencers exitosos o videos exitosos que acuerdas? Sí, de hecho hace muy poquito cerramos un acuerdo con un influencer no muy grande en términos Sí, es un influencer que se encarga del rubro de trivias puntualmente, donde con ese influencer en particular estamos planificando un posteo por día. sí, eh, y este influencer es muy divertido porque, bueno, sale a la calle, le hace preguntas, le hace trivias a la gente por la calle, y ahí sí. genera como una interactividad interesante. Es muy gracioso, tiene condimentos de humor que suelen funcionar muy bien. Y la verdad que hemos visto muy buenos resultados con este tipo de acuerdos que, bueno, ojalá podamos seguir haciendo. Pero sí, todo lo que, por ejemplo, lógicamente, ¿no? Todos los influencers que trabajan con trivias, a nosotros nos funcionan muy bien. Si yo entender correctamente, este influencer hace preguntas en las calles sobre trivia. Qué bien, qué creativo, qué interesante. He podido aprender muchas cosas hoy, incluso esta idea de un influencer interesante y gracioso también. Creo que ha llegado el momento que termina nuestra entrevista. Uh, por supuesto, si yo dije, he podido aprender muchas cosas. También nuestra audiencia han podido aprender muchas cosas sobre este tema también. Uh, nos veremos pronto en la entrevista en inglés también, tú y yo. Pero para ahora, gracias por venir como invitada a nuestro programa Mobile User Acquisition Show. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ti. Nos vemos en la versión en inglés y obviamente fue un gusto estar acá contigo. Muchas gracias por invitarme. For more tips, pointers, and strategies from the leading edge of mobile user acquisition, subscribe to our YouTube channel right here or check out our blog, rocketship.hq.com/blog.